Muy buenos días, jóvenes queridos. Bienvenidos a esta semana número 7 de nuestra materia de teoría y política económica. Realmente llevamos un buen terreno avanzado, mas sin embargo es bastante material, bastante teoría la que nos falta por ver. Entonces, bueno, iremos al mejor ritmo que podamos, ¿ok? Estamos en la unidad número 3 que tiene que ver con el mercado de dinero. Ese mercado que existe porque afortunadamente hay una mercancía común que se intercambia por el resto de las mercancías. Hasta ahora hemos hecho mucho énfasis en entender cuáles son los oferentes de este mercado y obviamente hemos hablado de un oferente principal que es el Banco Central, ¿ok? Y hemos dicho que este Banco Central es el encargado de aplicar política monetaria, es el encargado de manejar la cantidad de dinero y que ese manejo de la cantidad de dinero ocurre de forma indirecta, es decir, realmente no controla la oferta monetaria total, sino controla un componente, un agregado monetario muy de suyo que se llama la base monetaria. Hasta ahora lo más que hemos llegado a decir es que el Banco Central controla el dinero y la tasa de interés y que además en esta gráfica del mercado de dinero es una línea vertical para dar a entender o que quede claramente establecido que la política monetaria es una decisión del Banco Central, que no tiene que ver con los niveles de la tasa de interés, que siempre que aplica política monetaria expansiva aumenta la cantidad de dinero y que siempre que aplica política monetaria contractiva disminuye la cantidad de dinero. Hasta ahora eso lo hemos simbolizado en una gráfica y hemos quedado hasta allí. Aquí en adelante ya lo que queremos es, en una primera instancia, profundizar cómo es eso de que el Banco Central mueve la cantidad de dinero en la práctica, o sea, cómo ocurre la cosa día a día allá en una institución que tiene un cuerpo de directorio, un cuerpo de técnicos que está haciendo seguimiento del mercado monetario y que está tomando decisiones todo el tiempo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Primero vamos a entender cómo funcionan los instrumentos de política del Banco Central, que es lo que les permite, en definitiva, aplicar política monetaria. Y ya después de eso entramos en lo que yo llamo la parte avanzada de la macroeconomía, porque ya de ahí en adelante en lo que nos vamos a concentrar es en la teoría que permite entender por qué se puede aplicar política monetaria y política fiscal en el corto plazo y por qué en el largo plazo la economía se autorregula y no tiene efectividad ni la política fiscal ni la política monetaria, ¿ok? Entonces, bueno, vayamos con esta primera parte que tiene que ver con el Banco Central y la política monetaria en la práctica. Entonces, lo primero que me gustaría es reforzar aquí la idea de que en Venezuela, nuestro Banco Central de Venezuela es una institución que comenzó a prestar sus operaciones el 15 de octubre del año 1940, ¿ok? Que este Banco Central es una persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. Eso es lo que está establecido por ley, ¿ok? Este Banco Central entonces tiene como prioridad lograr la estabilidad monetaria, lograr la estabilidad del nivel general de precios. Una expresión muy conocida es la siguiente: el Banco Central, el Banco de los Bancos, que es así como se llama el Banco Central, es por su propia naturaleza el centro de gravitación del sistema monetario y crediticio del país y por consiguiente instrumento regulador de la economía y factor característico de la estructura económica.
Esto es un poco para dar la idea de la relevancia que tiene. No van a estornudar. Perdón. Eso es para entonces establecer la tremenda relevancia que tiene cada banco central en cada país, ¿ok? Voy a acomodar aquí un momentico. Que el Banco Central opera en el año 1940, empieza a partir de allí, ¿ok? De hecho, repito, una persona jurídica, no comenzó como una persona jurídica desde el principio, era una compañía anónima y tenía inclusive participación 50% del Estado y 50% del sector privado. Luego eso a partir de los años 70, 80 cambia y queda con su naturaleza esencialmente pública, ¿ok? Entonces, fíjense, por ley, nuestro Banco Central dice que el objetivo fundamental es lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor de la moneda. Sin embargo, en toda esta era de cambio de modelo que ha tratado de implementar el gobierno a partir del año 1999, se ha incluido este párrafo, el cual dice que el Banco Central de Venezuela contribuirá al desarrollo armónico de la economía, atendiendo a los funcionamientos del régimen socioeconómico de la República. En el marco de su compromiso con la sociedad, el Banco Central fomentará la solidaridad, la participación ciudadana y la corresponsabilidad social. Eso es una función que ustedes van a ver en muy pocos bancos centrales, incluido el Banco Central de Venezuela. Incluso, por lo que hemos visto, pues es obvio que el Banco Central ha puesto este objetivo por encima de su rol principal, que es de lograr la estabilidad de los precios, es decir, de preservar el valor de la moneda. ¿Ok? Esperemos que en algún momento el Banco Central pueda cumplir plenamente con esta función que parece mentira, pero es mucho más importante que contribuir al crecimiento económico. Si trata de contribuir al crecimiento económico sin cumplir esta función, pues la verdad, lo que no se va en lágrimas se va en suspiro y termina siendo un agente que no ayuda al crecimiento económico. ¿Ok? Recuerden que también vimos el balance de un banco central cualquiera, del Banco Central de Venezuela no va a ser distinto. Del lado de los activos vamos a tener activos externos netos más activos internos netos. Y recuerden que los activos externos netos es lo que más comúnmente se conoce como reservas internacionales y que del lado de los pasivos van a estar representados por el efectivo y las reservas bancarias, ¿ok? Entonces, fíjense, en la práctica, el Banco Central y la mayoría de los bancos centrales utilizan un diagrama de política monetaria como el siguiente. Como ustedes saben, a nivel macroeconómico hay unos objetivos macroeconómicos. Estos son aumento del PIB, control de la inflación, y cuando hablamos de una economía abierta, pues también hay que ver cierta estabilidad en la balanza de pagos. Sí, hay que tener, se pueden tener déficit o superávits en la balanza de pagos y que básicamente van a estar representados en la cuenta corriente, pero lo importante es que este comportamiento sea sostenible en el largo tiempo. No puede haber un periodo simplemente de déficit de balanza de pago o de déficit de cuenta corriente, que es una cuenta especial de la balanza de pago, porque eso genera unos niveles de endeudamiento que pueden convertirse en insostenibles a lo largo del tiempo. Tampoco puede haber un proceso sin que haya la creación de algunos fondos de estabilización, de superávit de balanza de pago o de cuenta corriente, porque como más o menos he tratado de interpretar, y lo vamos a ver ahorita, desde que vimos este capítulo del dinero, las reservas internacionales forman parte de los activos de la cantidad de dinero, y si se expanden las reservas internacionales, se expande la cantidad
de dinero en la economía y eso puede generar presiones inflacionarias, ¿ok? Obviamente todo depende del manejo que se haga de esos elementos por parte del Banco Central y por parte de las autoridades económicas. Entonces, fíjense, ¿cómo llegamos a estos objetivos finales? Hasta ahora nos habíamos concentrado en decir que el Banco Central maneja la cantidad de dinero que se mide a través de la liquidez monetaria y la tasa de interés. En realidad lo que ocurre en la práctica es que el Banco Central tiene unos instrumentos asociados a sus activos que le permiten influir en la liquidez monetaria, en la tasa de interés, en las reservas bancarias y en las reservas internacionales, ¿sí? De manera que esto no ocurre de manera directa, sino que tenemos estos instrumentos con los cuales se trazan unos objetivos que vamos a llamar intermedios para lograr unos objetivos finales. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos con los que cuenta el Banco Central para aplicar política monetaria? Está la intervención en el mercado cambiario. Recuérdense que decimos que el Banco Central es quien maneja las reservas internacionales y que además es un activo muy importante en el mercado cambiario, en el cual tiene que o ser demandante o ser oferente de divisas, dependiendo de cuál sea la dinámica en el mercado cambiario, porque debe evitar devaluaciones o apreciaciones de la moneda de manera tal de que no se creen mayores desequilibrios con el sector externo. Y eso es lo que está englobado aquí en la parte de la balanza de pago, ¿ok? También el Banco Central tiene un instrumento muy importante que se llaman operaciones de mercado abierto. Todos estos instrumentos los vamos a ver con detalle, pero bueno, podemos ir estableciendo que las operaciones de mercado abierto son compraventa de bonos del gobierno, ¿ok? Recuérdense que un bono es un instrumento de deuda emitido por una empresa o gobierno para financiarse. Y lo que ocurre entonces es que una vez que el gobierno emite esos bonos, el Banco Central es el agente financiero que coloca esos bonos. Esos bonos van a lo que llamamos unos mercados secundarios, en los cuales se genera compra-venta de esos bonos diarios, obviamente dependiendo de la rentabilidad que estén buscando los agentes económicos, y allí él también interviene activamente comprando bonos o vendiendo bonos, dependiendo de cuál sea el objetivo de política monetaria que tenga el Banco Central, ¿de acuerdo? Otro instrumento importante es el financiamiento del déficit fiscal. Generalmente es muy perjudicial que ocurra un financiamiento del déficit fiscal por parte del gobierno, pero precisamente es bueno entender de qué se trata el financiamiento fiscal, cómo aplica ese el financiamiento fiscal y cuáles son las consecuencias. Y bueno, es realmente conocido que por ley está bastante restringido el financiamiento del déficit fiscal por parte de los bancos centrales, ¿ok? Luego hay una política que se llama política de descuento, ventanilla de descuento. Tiene que ver con préstamos que le hace el Banco Central al resto de los bancos. Es una actividad que también puede ser muy común o es muy común, a veces no tanto con una política monetaria, sino como para dar liquidez a los bancos, ¿ok? El caso es que es un instrumento importantísimo para mantener lo que es el nivel de reservas exigibles por parte de los bancos, ¿ok? Y finalmente está el encaje legal, que tiene que ver ya directamente con la asignación por parte del Banco Central de cuál es el encaje que se tiene que aplicar, de cuánto es el porcentaje de los depósitos mínimos exigibles por parte del Banco Central. No me olviden que las reservas bancarias son ese dinero que corresponde a un porcentaje de los depósitos y que tiene que estar depositado en las cuentas del Banco Central, ¿ok? Entonces,
puntos importantes que nos interesa establecer aquí. Las decisiones de política monetaria persiguen como objetivo final alcanzar los objetivos macroeconómicos. Recordemos que los tres objetivos macroeconómicos más importantes son aumentar el PIB, controlar la inflación y tener una baja tasa de desempleo. Repito, cuando lo estamos viendo con la economía a nivel macro, el objetivo de estabilidad de balanza de pago o de no mantener un desequilibrio pronunciado de la balanza de pago también es un objetivo. Recuérdense que también hemos dicho que para influir en la oferta monetaria, que es la liquidez monetaria, el Banco Central mueve la base monetaria. Este es el indicador que controla el Banco Central. Entonces, dependiendo del multiplicador monetario, va a haber un impacto determinado en la cantidad de dinero. Siempre que el multiplicador monetario permanezca constante, un aumento de la base monetaria va a generar un aumento proporcional en la cantidad de dinero. Repito, esta es la línea que está representada como la oferta monetaria y que es la que se expande a la derecha. Si hay política monetaria expansiva, es la que se desplaza hacia la izquierda si hay política monetaria contractiva. ¿Okay? Las reservas internacionales impactan la oferta monetaria por el lado de los activos. Todo movimiento en balance de pago que genere un movimiento en las reservas internacionales, todavía no hemos visto el instrumento de balanza de pago, pero hemos alcanzado a decir que por un lado está la cuenta corriente, que por otro lado está la cuenta capital y financiera. Dentro de esa cuenta capital y financiera, si están ellas dos solitas, está la cuenta de las reservas internacionales y todo movimiento de las reservas internacionales se multiplica por el tipo de cambio y se incorpora a la cantidad de dinero por el lado de los activos, ¿ok? Que entonces significa esto, que la cantidad de dinero por el lado de los activos depende de la cantidad de préstamos que se hayan realizado en la economía, más la cantidad de dinero que se tenga como reservas internacionales, ¿ok? Por el lado de los pasivos, obviamente tenemos las reservas bancarias, que son el componente principal de la base monetaria, porque recuérdense que el efectivo es una proporción que puede estar entre 6, 7, 8, 10% y realmente el componente que maneja el Banco Central, el componente donde expande la cantidad de dinero o contrae la cantidad de dinero es con las reservas bancarias. Repito, eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por eso es que, como ven aquí, las reservas bancarias forman parte de los objetivos intermedios del Banco Central. Entonces, finalmente tenemos que el Banco Central aumenta la base monetaria para alcanzar el objetivo final de lograr un aumento del PIB y obviamente una reducción de la tasa de desempleo. En este caso se dice que aplica política monetaria expansiva. Si el objetivo es controlar la inflación, el Banco Central reduce la base monetaria, es decir, aplica política monetaria contractiva, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repito, esto es ver en la práctica cómo funciona la cosa. Cómo el Banco Central interactúa en el mercado de dinero o en el mercado financiero, siempre teniendo unos objetivos claros de política económica. ¿Alguna pregunta? No. Seguimos, pues. Hablemos de los instrumentos como tal. Los instrumentos, entonces acabamos de decir, son intervención en el mercado cambiario, operaciones de mercado abierto, financiamiento del déficit fiscal, ventanilla de descuento, que es lo que hablamos de tasa de descuento, y reservas exigibles, que es lo que hemos llamado encaje legal. Fíjense, por ejemplo, la intervención en el mercado cambiario.
El Banco Central compra y vende divisas en el mercado cambiario. Generalmente lo hace para mantener el tipo de cambio dentro de una banda establecida o para contrarrestar perturbaciones que desestabilicen la economía. Les comentaba la vez pasada que puede ser que una economía está funcionando muy bien y de repente ocurre una crisis financiera en Asia, una crisis financiera en Europa, una crisis financiera de Estados Unidos, y eso empieza a generar una presión cambiaria tremenda. Por ejemplo, si los agentes económicos tenían aquí dinero de corto plazo, capital financiero de corto plazo, empiezan a tratar de llevarse ese dinero al exterior, empiezan a demandar muchísimas divisas y empiezan a generar una apreciación, una depreciación cambiaria más allá de lo que quería el Banco Central. Entonces el Banco Central tiene que estar interviniendo. Entonces, ¿cuáles son las dos formas que tiene de intervenir el Banco Central? Puede comprar divisas o puede vender divisas. Ojo que en una gráfica de mercado cambiario donde vamos a tener por un lado la oferta de divisas, la demanda de divisas y obviamente lo que va en el eje de las X y en el eje de las Y son la cantidad de dinero o la cantidad de divisas transadas en el eje de las X y el tipo de cambio en el eje de las Y. La actuación del Banco Central genera un movimiento de toda la curva o de oferta o de demanda, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando el Banco Central compra divisas, está aumentando su activo financiero. Obviamente es un demandante en el mercado y está aumentando su activo financiero. Siempre que el Banco Central aumente su activo financiero, está incrementando la base monetaria, ¿ok? Generalmente el componente que se mueven son las reservas bancarias. En este caso, la política monetaria es expansiva y busca dinamizar la producción. Repito, lo que ocurre es que el Banco Central aumenta sus activos externos netos y esos bolívares que le tiene que dar a los bancos porque les está comprando divisas, se los depositan las reservas bancarias y entonces también aumentan las reservas bancarias. Importantísimo entender desde el principio que el Banco Central paga sus obligaciones con un pasivo. ¿Cómo es eso, profesora? Bueno, la base monetaria al final, tanto el dinero en efectivo como las reservas bancarias son dinero que pertenecen a los privados o a la banca. Otra cosa muy importante que hay que entender es que el Banco Central simplemente aumenta la cuenta de depósito de forma contable, ¿sí? O sea, hay que entender que sobre todo en esta época es más fácil de verlo. Es un asunto de movimiento contable y de dinero digital. Supónganse que la transacción hubiese sido de la siguiente manera. El Banco Central quiere comprar $500 en efectivo. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, el banco particular tiene que sacar $500 de su parte de efectivo, llevarla al Banco Central, ¿verdad? Y el Banco Central obtener esos dólares. ¿Qué hace el Banco Central aparte? Le devuelve 500, el equivalente, por supuesto, de los $500 en efectivo y los bancos los reciben. Eso implicaría entonces que hay una expansión del dinero porque hay un aumento de la liquidez monetaria. Obviamente, el componente es a través de esas cuentas de efectivo. Pero realmente eso no es lo que ocurre en la banca, joven. Lo que ocurre en la banca, lo que ocurre en la práctica, es que los bancos tienen sus reservas bancarias en el Banco Central. Repito, los bancos tienen depositado dinero en el Banco Central. ¿Qué pasa cuando el Banco Central compra divisas? Bueno, en su balance del Banco Central compra divisas y en el balance de los bancos les aumenta las reservas bancarias. Eso va a permitir que los bancos ahora tengan reservas bancarias excedentarias
puedan retirar parte de esas reservas y colocarlas como préstamos, y eso expande al final la cantidad de dinero, ¿sí? Es importante entender, repito, cómo ocurren estos procesos. ¿Qué pasa en el caso de una venta de divisas? En el caso de una venta de divisas, el Banco Central se está deshaciendo de un activo financiero. Como se deshace de un activo financiero, ¿verdad? Como lo está vendiendo, pues resulta que él también se da el lujo de mover la base monetaria por el lado de los pasivos. Ahora le debe menos dinero al público, o sea, el ajuste ahí es que el Banco Central realmente está disminuyendo un activo y también está disminuyendo su pasivo que le debe a la banca, ¿ok? Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? El Banco Central vende ese activo y ese dinero, venta de divisas, obviamente implica que recoge la base monetaria, y eso significa que también está siendo capaz de, ¿cómo se llama? Reducir la base monetaria, reducir el dinero que tiene de los bancos. Fíjense, ese es el primer instrumento. Vamos a verlo aquí con las operaciones de mercado abierto, porque siempre nos va a ayudar un poquito más a entender cómo somos los movimientos. Oído al talmón. Operaciones de mercado abierto. Este es el instrumento que más utilizan sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. O sea, al final termina siendo los mecanismos más utilizados. ¿Por qué termina siendo el mecanismo más utilizado, jóvenes? Bueno, porque realmente en la práctica lo que hace sobre todo la Reserva Federal es fijarse un objetivo de tasa de interés interbancaria. ¿Cuál es la tasa de interés interbancaria? La tasa de interés interbancaria es la tasa a la que se prestan unos bancos con otros. Todos los bancos al final del día tienen que tener un determinado saldo, un determinado saldo de reservas que corresponda al coeficiente exigido por el Banco Central. Al final del día, como estamos teniendo muchas operaciones de compra-venta o de depósitos y de retiros, puede ser que unos bancos tengan reservas excedentarias y puede ser que otros bancos tengan falta de reservas para cubrir el porcentaje total. ¿Qué ocurre allí? Bueno, se crea un mercado que se llama mercado interbancario, donde los bancos se prestan unos con otros, y esa tasa se llama overnight, ¿ok? Una forma directa del Banco Central de influir en la cantidad de dinero y en la tasa de interés es que mantiene un objetivo de tasa de interés interbancaria, y con eso mueve la cantidad de dinero dependiendo de cómo se necesite. Necesita esa explicación para poder explicar entonces el funcionamiento del instrumento. Fíjense, en este instrumento, que es el más utilizado por los bancos centrales, se refiere a la compraventa de papeles del Estado en el mercado secundario, ¿ok? El gobierno emite títulos o bonos y el Banco Central los vende a terceros. Se crea así un mercado de compraventa de estos títulos donde el Banco Central actúa activamente. El Banco Central a veces ofrece títulos emitidos por su cuenta. Esto es lo menos indicado y termina generando bastantes problemas con el tema de la liquidez. Pero entonces, repito, los gobiernos necesitan financiarse, se financian con la emisión de bonos y esos bonos se compran y venden. Muchos de los ahorristas que no quieren mantener su dinero en solamente activos monetarios, se viene al mercado de valores y compra y vende bonos, porque aquí se consiguen buenas rentabilidades. Los bonos del gobierno, sobre todo de corto plazo, tienden a ser muy seguros, tienden a tener una baja tasa de interés, pero repito, con un rendimiento seguro. Entonces, este es un mercado que se mueve muchísimo. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando el Banco Central compra estos títulos valores, ¿verdad?, del sector público al mercado secundario, aumenta sus activos internos netos y expande la base monetaria.
busca cumplir con el objetivo de aumentar el PIB. Siempre la compra es sencilla porque la compra implica que el Banco Central deposita dinero en las personas que tienen dinero y obviamente aumenta la base monetaria, ¿sí? Generalmente, repito, el depósito ocurre en los bancos. Vamos a ver el movimiento contrario. Si el BCB vende los títulos del gobierno, ¿verdad? Esto implica que tiene una menor tenencia de estos títulos y el Banco Central entonces aplica una política monetaria contractiva. Fíjense lo que pasa. Aquí teníamos el Banco Central y el Banco Central tenía unos bonos de 1000 que vendió. ¿A quién se los vendió? A la banca. Entonces, disminuye su activo el Banco Central y aumenta su activo la banca. La banca tiene que pagar esos bonos, ¿verdad? ¿Cómo paga esos bonos? Bueno, resulta que eso se hace reduciendo las reservas bancarias en el Banco Central. ¿Lo ven? O sea, ya yo no tengo 1000 como activo en el Banco Central porque le he comprado al Banco Central unos títulos. Entonces ahora tengo mis títulos, he aumentado mis activos y he reducido mis pasivos, que mis pasivos sí los he hecho con otro activo que eran las reservas bancarias. En el caso del Banco Central, que tenía un pasivo con la banca de 1000, ahora tiene un pasivo con la banca de menos 1000, porque bueno, le ha, ¿cómo se llama? Vendido unos títulos valores. Se entiende mejor el tema de cómo el Banco Central, cuando aumenta el activo, aumenta otro pasivo que es las reservas bancarias, y cuando el Banco Central disminuye el activo, pues también disminuye ese pasivo que tiene con el resto de la banca. ¿Se entiende eso? Alguien que me diga o que me hable algo. Fíjense, jóvenes, hay una parte muy fácil de verla siempre, que es la siguiente y es la que van a conseguir en los libros. No, bueno, si el Banco Central compra un activo, está obteniendo un título y está mandando liquidez, ¿sí? Si aumenta la cantidad de dinero. Y entonces dicen, al contrario, si el Banco Central está vendiendo un título, está recibiendo papeles, si vende un título, está dando papeles y está recibiendo dinero. Esa explicación hasta allí grande suena bien, pero si usted realmente se mete en el mecanismo de cómo funciona la cosa, realmente lo que ocurre es que usted sí está vendiendo un activo, está reduciendo la base monetaria. Y la razón es que está reduciendo la base monetaria porque usted está reduciendo un pasivo que tiene con alguien más. ¿Ves? Entonces, eso se puede convertir en una cosa engorrosita allí. De todas maneras, como siempre, a mí que me interesa, a mí me interesa en esta primera parte básica que usted entienda que el Banco Central tiene unos instrumentos, ¿ok? Que esos instrumentos hasta ahora hemos visto mercado cambiario y operaciones de mercado abierto, que siempre que el Banco Central aumente un activo, está aumentando la base monetaria y está aplicando política monetaria expansiva, que siempre que quiera hacer eso, la economía está solamente en el corto plazo y él está actuando para aumentar el PIB. Por el contrario, si el Banco Central interviene en el mercado cambiario o en las operaciones de mercado abierto vendiendo un pasivo, pues entonces eso también implica una reducción de las reservas, de las reservas de la base monetaria, ¿ok? Y esa reducción de la base monetaria lo que está buscando es un control de la inflación. Es decir, activos, el movimiento del activo va a ir con un aumento de la base monetaria, la disminución del activo
va a ir con una disminución de la base monetaria. Obviamente, nos falta entender el paso de cómo un aumento de la cantidad de dinero de la base monetaria reduce la tasa de interés y apoya la economía, y cómo una reducción de la cantidad de dinero aumenta la tasa de interés y genera un desestímulo de la demanda agregada y con ello un control de la inflación. Se nos han ido los primeros 40 minutos. Lamentablemente aquí esto no se convierte tan rápido como nos ocurrió en la universidad. De todas maneras, quisiera que aprovecharan estos 8 minutos, 10 minutos que nos da la conversión de la grabación para masticar un poquito más esto, ¿sí? Para que traten de entender de lo que se trata la política monetaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos vemos ahorita a nuestra segunda hora de clase.